retomamos con la siguiente mesa. Esta mesa yo creo que promete más que interesante. Hablamos de criptomonedas y blanqueo de capitales. Como moderador contamos con la presencia de Ricardo Oliva. Ricardo Oliva es abogado y cofundador de Blockchain Zaragoza y vicepresidente. También forma parte de Algoritmo Legal, aquí a mi derecha. Y como ponentes tenemos a Edo Baker de Agile Control Solutions y Félix Pérez Campos de SEBLAC, y además de inspector de Tesoro Público. Así que bueno, pues os dejo con la presentación, con el debate, y os recuerdo que todas las preguntas que tengáis las guardéis para el final, porque las podéis formular a cualquiera de los tres ponentes. De la misma forma, la gente que estáis en el streaming, lo mismo. Escribir vuestras preguntas por chat, porque luego al final las haré, bueno, pues se las haré llegar a los ponentes. Y también para las personas que están en el streaming, deciros que os podéis apuntar al hackathon, que ahora mismo yo creo que hay más de 25 o 30 personas que están allí con el reto que les hemos propuesto esta mañana, así que si os inscribís de manera virtual, podéis hacerlo online o podéis venir aquí igualmente a presentarlo, ¿vale? Bueno, pues nada más, os dejo. Ricardo, todo tuyo. Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de Liga Blockchain 2021. Hoy tengo el gusto de moderar la mesa titulada Criptomonedas y blanqueo y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, para lo cual contamos con dos ponentes de lujo que en breve presentaré. El término blanqueo de capitales tiene su origen en los Estados Unidos en torno a principios del siglo XX. En aquellos años, el dinero generado a través de actividades ilícitas provenientes del contrabando del tabaco, del alcohol y la prostitución y la extorsión eran introducidas utilizando un negocio legal que era el de las lavanderías industriales. Y de allí que se hable de blanqueo o lavado de dinero o de capitales. Bueno, desde una perspectiva amplia, podríamos decir que el blanqueo de capitales incluye todos los procedimientos, herramientas y sistemas que están utilizados con la finalidad de legalizar los bienes o activos, ya sean monetarios o no, creados en actividades ilícitas, ¿no? ¿Qué pasa en España? Pues en abril de este año se aprobó el Real Decreto 7/2021 del 23 de abril, a través del cual se transpuso la quinta Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Lo que hace esta norma es incluir como nuevos sujetos obligados a los llamados proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiat o moneda ordinaria, y a los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos, a los cuales además se les obliga a estar inscritos en un registro gestionado por el Banco de España. De estos temas y mucho más hablaremos y debatiremos ahora en esta mañana. Para ello, como dije, contamos con la presencia y la participación de dos expertos, uno proveniente del sector público y otro proveniente del sector privado. Tengo el gusto de presentar en primer lugar al señor Félix Pérez. Félix es asesor en la Secretaría de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital desde el año 2019. Además, Félix es representante del Tesoro en el equipo de redacción de la base de datos central de prevención de blanqueo de capitales para la supervisión en la Autoridad Bancaria Europea y la Comisión Europea. Además, Félix es representante del SEBLAC en la Comisión de Coordinación del Espacio de Control de Pruebas, el Sandbox Financiero, donde tuve la oportunidad de conocerle. Además, bueno, Félix ha sido también inspector de prevención de blanqueo de capitales del Banco de España, CEPLAN, desde el año 2013 hasta el año 2019. Bienvenido, Félix. Gracias, muy amable. Y bueno, y en segundo lugar, quiero presentar a señor Edo Baker. Edo es un profesional que cuenta con una experiencia en prevención del blanqueo de capitales y compliance de más de 15 años. Ha desarrollado su actividad profesional en organizaciones como Pricewaterhouse y KPMG y ha realizado informes de expertos en materia de prevención de blanqueo para entidades como el Banco Santander, el BBVA, ING, JP Morgan, Citibank, Goldman Sachs, etc.
Y además ha impartido formación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en diferentes organizaciones, y una de ellas es la Asociación Española de Compliance, ASCOM, y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Edo es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el Hogeschool School in Holland de Países Bajos, y cuenta con un MBA en el IS Business School. Es además auditor certificado por SRMA en el Instituto de Auditores Internos. Bueno, empezamos entonces la sesión, ¿no? La dinámica va a ser la siguiente. Voy a formular preguntas cortas y los ponentes van a ir desarrollando, explicando o formulando sus respuestas. Cuando queden 10 minutos para terminar la sesión, todos bienvenidos a formular preguntas a viva voz, y aquellos que nos estén escuchando por streaming podéis hacerlo también por esa vía, para que los ponentes puedan responder. Bien, las nuevas tecnologías y sus productos y servicios relacionados, bueno, tienen el potencial de estimular la innovación y la eficiencia financiera, ¿no? Y esto incluye evidentemente la inclusión financiera, ¿no? Pero a la par, esto supone también la creación de nuevas formas y oportunidades para que los delincuentes y terroristas blanqueen sus ganancias a través de actividades ilícitas. Dicho esto, la primera pregunta que os formulo: ¿por qué las criptomonedas pueden actuar como refugio para la realización de actividades ilícitas, ¿no? El dinero en efectivo, como instrumento preferido en el blanqueo de capitales, ¿está siendo sustituido o reemplazado por las monedas virtuales o criptomonedas? Félix. Bueno, ante todo, dar las gracias a la organización y a ti mismo por invitarme. Es un placer compartir este espacio con vosotros. Tu primera pregunta tiene mucho sentido, y haciendo un poco historia que planteabas sobre el origen del término prevención de blanqueo. ¿Por qué actualmente hay muchos malos, muchos propietarios, entre comillas, de dinero que viene, o de recursos, de activos, de actividades ilícitas, que están mirando o poniendo sus miras en criptomonedas o criptoactivos, y es un término sobre el que podríamos debatir, en lugar de en moneda financiera, billetes de banco? Tradicionalmente los malos, hemos visto películas, ciencia ficción, lo que queráis, de ingentes cantidades de fardos de billetes que hay que mover de un sitio a otro, que hay que dejar en manos de testaferros, que hay que darle una salida para reintroducirlos en el sistema financiero y que parezca la apariencia lícita. Precisamente la tecnología avanza, y avanza en todos los sentidos, y el uso de la tecnología para blanquear capitales es muy atractiva. Muy atractiva para todos los malos, porque imagínense, yo soy un malo que me dedico a ser narcotraficante. Normalmente, como tengo recursos, yo me dedico a hacer lo que hago bien, que es producir cocaína o cualquier otra sustancia y venderla. Y me rodeo de gente que cada vez más me ayuda con la parte B de mi negocio, que es qué hago con los beneficios. Y esa gente, como pueden ser ustedes, que son atraídos por el mundo de la tecnología, que descubren que el mundo de la tecnología brinda oportunidades, pues susurran al oído del narco y le dicen: oye, en lugar de fardos de dólares o de euros o de yuanes, da igual, ¿por qué no lo metes en una cripto? Ya digo, criptoactivo, criptomonedas, lo que quieras, cuya principal característica es el anonimato. Y si quieren, en este foro podríamos hablar de qué es anónimo y qué no es anónimo sobre la red, sobre blockchain. Pero blockchain es una tecnología. La característica principal del Bitcoin es el anonimato. Entonces, el narco, que es narco pero no es tonto, dice: me interesa ese negocio. Incluso te voy a dar una beca para que te vayas al Instituto de Innovación de Aragón a ver qué se cuece allí y qué puedes aprender que me pueda a mí ser útil. Entonces, la respuesta es sí. No es que se esté sustituyendo, porque sobre el mundo financiero el principal concepto que subyace es la confianza. Entonces, los billetes de bancos emitidos por la Reserva Federal Americana dan mucha confianza a lo largo del tiempo. El Bitcoin depende. Mientras todo va bien, perfecto. En el momento que haya un problema con el Bitcoin,
y el wallet desaparezca o te cojan la identidad o cualquier otro de los riesgos que todos ustedes conocen, el narco ejecuta literalmente a su asesor y vuelve al billete de banco. Entonces, actualmente no es un refugio o una sustitución, es una convivencia basada en la confianza. ¿Qué pasa? Que estoy segurísimo que hay narcos o terroristas, etcétera, que dicen, no, la confianza hoy por hoy es 100% mundo cripto. Los billetes están desfasados, son cosas viejunas, de narcos a la antigua. Los narcos modernos utilizan Bitcoin. Los narcos, los secuestradores, los extorsionadores y los terroristas. Entonces, el mundo avanza y también avanza por ahí. ¿Estamos en un momento de convivencia? Sí. ¿Qué puede pasar? Pues eso, que la confianza decante el fiel de la balanza hacia un lado o hacia otro, o que durante mucho tiempo convivan y no haya ningún problema. Edo, ¿tú cómo lo ves? Sí, no, yo estoy de acuerdo con Félix. Quizás añadir que al final tenemos que pensar, bueno, que digamos, el malo, ¿no? Es una persona allí en un dormitorio sucio, etcétera. Son muchas veces, bueno, similar a multinacionales que tienen abogados, tienen asesores, conocen los paraísos fiscales, otras jurisdicciones donde es legal cada cosa, ¿no? Y bueno, aprovechan esto. O sea, ellos están acostumbrados para blanquear dinero, no les importa perder siempre un porcentaje, digamos, de ese dinero, con tal que parezca legítimo, ¿no? Digamos, el resultado del blanqueo. Entonces ellos también, digamos, innovan, prueban y bueno, allí también diversifican, ¿no? Porque es incluso... Eso sí. En lo que ha dicho Félix, ¿no? La confianza en el mundo criminal también hay desconfianza, o a veces no se pueden robar cargas de droga, etcétera. Pues en ese sentido también, ¿no? Ellos confían, pero no se fían todo en estas nuevas tecnologías tampoco. Pues mira, precisamente en razón a lo último que dices, a fecha de hoy, cada vez hay más empresas que están aceptando criptomonedas en contraprestación de sus bienes y servicios. Y de hecho, hay firmas de abogados que así aceptan bitcoins como contraprestación de sus honorarios profesionales. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué recomendaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo daríais a las empresas de servicios, y voy a hablar ahora de despachos de abogados, y a los comercios electrónicos y a cualquier otra empresa que acepte criptomonedas en contraprestación de sus bienes y servicios? Ahora empezamos por Edo. Bueno, yo diría primero, cuidado, ¿no? Hay que saber que existen riesgos y yo creo que, digamos, no es diferente a dinero en efectivo o otras fuentes. Lo que hay que conocer a tu cliente, hacer un KYC, un Know Your Client, ver a qué se dedica esta empresa, si ha podido generar estos fondos, y entonces yo en función, digamos, del tipo de empresa que es que quiere pagar en criptomonedas, ver en qué actividad está metido, porque no es lo mismo si es un casino online o vende productos farmacéuticos, o es una empresa industrial, por ejemplo, ¿no? de Zaragoza, ver, digamos, quién es el cliente, si es persona física o jurídica, cuál es su actividad, cuánto, digamos, cuál es su cifra de negocios, y luego establecer claramente, digamos, unos límites máximos, ¿no? Y luego también, si estos... Una cosa es, digamos, pues una transacción concreta, pero si al final son, pues poquito a poco, al final se puede, digamos, el importe total puede ser grande, se vigilar esto, ¿no? Que no supera ciertos umbrales. Cuando supera esos umbrales hay que hacer algo más, ¿no? Debido a la agencia reforzado y luego, más que un tema de prevención de blanqueo, también va muy ligado a la parte, digamos, fiscal. Tanto entiendo que la parte de donde recibe los fondos, como a tener como despacho de abogados,
también el buen asesoramiento, cómo exactamente, bueno, este dinero, digamos, fiscalmente hay que declararlo, si lo vendes enseguida o luego lo mantienes en tu monedero, ¿no? Y porque puede tener muchos impactos fiscales, ¿entiendes? Sí, está claro. Justo en la antesala comentábamos con Félix el tema de las firmas de abogados que aceptan bitcoins como contraprestación de sus honorarios profesionales. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué recomendación darías en materia de prevención de blanqueo de capitales? Bueno, ¿Los darías a los abogados? Te agradezco que hayas empezado preguntándole a Edo, ¿vale? Porque si algún día tengo que ir a inspeccionarle, que ya sé dónde está, ¿no? No, vamos a ver. Recuerdo que los abogados son sujetos obligados de la ley de prevención. Entonces, ¿qué esperaría encontrar si un despacho de abogados hace esta práctica? Primero, es totalmente lícito, como si usted admite como pago una finca en Albacete. Totalmente lícito. Es un bien por un servicio. Perfecto. Ahora, ¿qué medidas hay que tomar en base a la ley de prevención especiales por utilizar Bitcoin? Pues como muy bien ha dicho Edo, tengo que saber de dónde vienen. Es decir, cobrar de un señor, imagínense, yo mañana me dirijo a ti como abogado y te planteo una cuestión jurídica y te decido pagar en bitcoins. Y tú me dices, perfecto, pero necesitas demostrar ciertas cosas. Para que tú legalmente cogieras mis bitcoins, tendrías que preguntarme, ¿cómo los has generado? Y hoy por hoy hay un montón de instituciones financieras donde yo tengo mis ahorritos. Durante mucho tiempo he fraguado en base a un sueldo pequeño de la administración pública. Hay que aprovechar el momento. Y en ese momento le digo a mi banco, oye, cómprame bitcoins. Mi banco sabe de dónde, quién soy, de dónde vienen mis ingresos y dónde tengo mis bitcoins. Y el banco mi banco de confianza me dice qué wallet quieres para custodiarlos o te los custodio yo, etcétera. Entonces, si yo el día de mañana me dirijo a ti y te voy a pagar con ese bitcoin, tú lo tienes clarísimo. La ventaja que ofrece blockchain en este caso es que todo es trazable. Bitcoin puede ser anónimo, pero yo puedo saber de qué wallet ha ido, a dónde ha ido, quién ha ido. Para eso hay herramientas que conocéis, etcétera. Pero voy un paso por detrás. Como despacho de abogados tenéis unas medidas generales de prevención, basadas en riesgo. Te recuerdo que toda la normativa europea, la normativa mundial, incluso desde los estándares de Gafi, abogan porque tú tengas una medida de prevención en función del riesgo que vas a asumir. Pues tú como despacho de abogados, si decides aceptar bitcoins u otra cripto, tendrías que hacer un estudio de los riesgos asociados y eso debería estar reflejado primero en el análisis de riesgos anual, recuerdo, y segundo en tu manual de procedimientos de prevención. Entonces el día de mañana recibes la agradable visita de los inspectores del SEPLAC y dices, mire usted, estos son los riesgos, este es el análisis, estas son las medidas y este es el resultado. ¿Qué pasa? Que lamentablemente en el sector de la abogacía, como en tantos sectores, hay abogados buenos y abogados menos buenos. La frontera entre lo bueno y lo menos bueno, pues cada uno la pone. Y nuestro trabajo como ente público es mantener a los abogados en la parte buena. Sí. Bueno, está claro que los abogados que aceptemos bitcoins tenemos un trabajo previo que hacer y si lo hacemos, lícito, totalmente lícito. Bien, bueno, como había adelantado, el Real Decreto Ley 7/2021 del 27 de abril transpone la quinta directiva al ordenamiento jurídico español, la quinta directiva de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector financiero. Entonces, esta directiva, la ley de transposición, lo que hace es incorpora dos nuevos sujetos obligados, como dije, son los proveedores de servicios de moneda virtual por moneda fiat o moneda ordinaria, los llamados simplemente exchange, y los proveedores de custodia de monedas electrónicos. Entonces, la pregunta que os formulo es, ¿qué tipo de actividad realizan estos proveedores para que aquellos que no sepan puedan conocerlo? ¿Y qué obligaciones concretas en materia de prevención de blanqueo de capitales van a tener a partir de ahora estos proveedores de servicios? Edo.
Sí, no, como bien has dicho, se trata sobre todo de los exchanges, ¿no? Que se ha decidido que es difícil controlar, digamos, la blockchain, digamos, el flujo de criptomonedas, y por eso se ha decidido a regular por una forma los intermediarios, ¿no? Y allí los principales intermediarios son los exchanges, ¿no? Para donde puedes cambiar bueno, de criptomoneda a fiat, y las empresas de custodia. Luego hay una parte, digamos, de finanzas peer-to-peer, ¿no? Si mando a ti de forma directa. Eso, digamos, queda, digamos, fuera, es más difícil de controlar, pero yo entiendo que también es verdad que la mayoría de los consumidores y personas, entre comillas, normales, pues comprarán, ¿no? sus criptoactivos a través de un exchange, y bueno, lo puede tener en una empresa de custodia o asociado a la misma exchange. ¿Cuáles son las principales obligaciones? Pues ha decidido incluir estos dos nuevos sujetos obligados en la actualización de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, en la letra Z, que es la última letra que quedaba, ¿no? Y básicamente, pues digamos, ha dicho que estas entidades serán consideradas como entidades financieras. Eso implica, pues, que tiene que cumplir con digamos, todos los requisitos de la ley, pero adicionalmente tiene que hacer digamos, el reporting adicional al Banco de España, y van a estar, digamos, muy regulados como entidades financieras. Entonces yo creo que sí que es un poco un cambio de paradigma de un tema que, digamos, era más alegal, a ya entrar, digamos, dentro de la plena regulación, y además como entidad financiera, lo que implica eso también, pues que digamos, el Banco de España pues va a ejercer, ¿no? esa supervisión. ¿Quiere precisar? Sí, vamos a ver. Está claro, eres sujeto obligado, te aplican todos los requisitos que exige la ley para prevenir el blanqueo de capitales, ¿vale? Todos, no por ser exchanger y estar registrado, que es a lo que se refiere a Edo. Es decir, el Banco de España, la ley además ha metido en una disposición adicional la necesidad de que estos exchangers, y si quieres luego hablamos de quiénes son los exchangers y dónde se ubican, tienen que estar registrados en el Banco de España. Bueno, registrados, y el registro se le ha encomendado al Banco de España, como dice Edo, porque se les considera entidad financiera. El problema de fondo es qué pasaba con los que ya estaban operando de manera antes de que surgiera la ley, y además es el hecho de pedir un registro implica que me pueden denegar el registro, por supuesto. Y si no estoy registrado, pues como el caso anterior, usted puede seguir operando con base donde quiera, y podemos hablar de la extraterritorialidad o de la ubicación geográfica del servicio. En fin, son términos que en el mundo virtual o en el mundo cripto o en el mundo de blockchain, decir dónde está el servidor no tiene ningún sentido. Es decir, ¿quién me presta el servicio? ¿El servidor que resuelve la clave criptográfica? No. Podríamos debatir quién está detrás, ¿no? En cualquier caso, el hecho de solicitar el registro implica que me lo puedan denegar. Y luego hablamos de las condiciones de registro, pero lo que va a hacer el Banco de España es verificar que cumples lo que dice la ley. Como decía Edo, que cumples todo, que has hecho tu análisis de riesgo, que conoces a tus clientes, como decías antes, que tienes medidas de control interno encaminadas a detectar el fraccionamiento de operaciones. Es cierto, una operación singular no tiene mucho sentido vigilarla. Cuando son muchas operaciones de pequeño importe, ¿implican riesgos superiores? Sí, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a medidas de prevención, pero luego hay unas medidas de reporting al Banco de España, de información de operativa sospechosa, de información de volúmenes de operaciones, de información mensual, en fin. La ley es bastante extensa y volvemos al punto inicial. Hemos pasado de hacer una operación solo en el mundo virtual a tener conexiones con el mundo real. Eso es lo que se decidió vigilar. Por eso se vigila el cambio de moneda fiduciaria a criptomoneda o criptoactivo. Ese es el foco. ¿Y cuál es el requisito global? El requisito es que todo lo que tenga que ver con ese paso de mundo
pues como en las fronteras, con luz y taquígrafos. O sea, yo tengo, para coger Bitcoin, te lo decía antes, tengo que saber de dónde viene, a qué te dedicas y cuál es el nombre de tu madre soltera. Básicamente. Y si encima lo haces más veces, como decía yo antes, diligencia de vida reforzada. A lo mejor te preguntas hasta el número de pie que gastas. Funciona. Es un poco poner el foco en donde más riesgo hay. Es decir, como no se puede controlar lo que pasa en el mundo virtual, en el mundo cripto, voy a ver los puntos de contacto con el mundo que me atañe. Cada vez más esos mundos tienen más puntos de contacto e intentar controlarlos todos es muy complicado. Claro. Detrás está la tecnología y detrás está, y lo he repetido y lo repetiré 40 veces en esta charla, blockchain deja registro de todo. Hay herramientas para mirar, hay cosas. Luego hablamos. Muy bien, pues si os parece hablamos de Gafi ahora, del Grupo de Acción Financiera Internacional. En octubre de este año, Gafi publicó unas recomendaciones dirigidas básicamente a los estados con el fin de comprender los riesgos en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y poder mitigarlos en cuanto a lo relacionado con las actividades que realizan los llamados proveedores de servicios de activos virtuales. ¿Cuál es la definición que da este documento de Gafi sobre quién es o qué es un proveedor de servicios de activos virtuales? Bueno, pues en la definición se incluye a los exchanges, a los proveedores de servicios de custodio, a los proveedores de intercambio de moneda fiat por moneda virtual, por una criptomoneda, y a los proveedores de servicios de custodio de monedas electrónicos. Pero además, en la definición de Gafi, se incluye aquellas empresas que realizan intercambio entre una criptomoneda con otra criptomoneda. Ojo, criptomoneda con criptomoneda, no solo criptomoneda con dinero fiat, ¿no? Entonces, se plantea, por tanto, una definición amplia que incluye empresas que realizan el intercambio entre criptomonedas. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Se quedó corto el Real Decreto 7/2021 que transpone la quinta directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales al excluir a estos proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por otra moneda virtual? ¿Debió haberlo incluido el legislador? Como sabemos, en el anteproyecto sí se mencionaba esta posibilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Debieron haber sido incluidos como sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales este tipo de proveedores? Permíteme que empiece, Edu, por favor, para hacer un poco de historia y centrar un poco la pregunta, ¿no? El Grupo de Acción Financiera Internacional, el Gafi, lo que hace es emitir estándares que los miembros de ese grupo, que son entre unos y otros casi todos los países del mundo, más de 200 países, pero no todos, los admiten como estándar. Algunos países deciden implementarlos de manera unilateral y otros grupos, en este caso la Unión Europea, decide basar su legislación en esos estándares, porque esos estándares son lo que permiten, en cierto modo, homogeneizar el entorno legislativo pues a través de un montón de países. El primer fallo, y permítanme que sea crítico con este tema, es que, primero, no todos los países del mundo son miembros de Gafi, y segundo, no todos los miembros del Gafi hacen suyos los estándares con la misma pasión, por decirlo de otra manera, ¿vale? La falta de homogeneización en la decisión normativa hace que en el mundo cripto, y vuelvo al mundo virtual, al no existir fronteras, si yo soy un malo, me voy a donde la cadena tenga el eslabón más débil, ¿vale? En esos momentos, la Unión Europea hizo una transposición, cogió algunos de los estándares de Gafi para emitir la quinta directiva, 2018, que España tenía que transponer, eso es obligado para los Estados miembros de la Unión Europea, transponer las directivas en el plazo de 2 años. Fueron 3 con la pandemia, bueno, teníamos que transponer la directiva. Digo teníamos, en este caso la Dirección General del Tesoro, la que se encarga de proponer al Ministerio de Economía la nueva legislación. Originalmente se decidió hacer una nueva ley, porque la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de España es de 2010, y aunque hubo un desarrollo reglamentario en 2014, pues hay un montón de aspectos que eran muy mejorables. El mundo había evolucionado y la legislación tiene que ir en paralelo.
Entre ellos, los temas cripto estaban fuera y había que transponerlos. Por un tema parlamentario en el que no voy a entrar y por una decisión política global, los plazos cumplían y España no tenía esa ley. El gobierno utilizó uno de los recursos que tiene a mano, que es el Real Decreto Ley, y decidió transponerlo de manera que cumpliéramos los plazos que nos daban la Unión Europea para cumplir con la legalidad y evitar de paso la multa y la vergüenza respecto a los demás países de no haber traspuesto a tiempo, y se vio pues un poco atado de manos. ¿Qué hizo? La decisión del gobierno fue bastante salomónica. Vale, transcribo o transpongo lo que dice la ley y toco solo lo que sea interpretable. En el anteproyecto de ley se incluían muchas mejoras de la ley de prevención que quedaron fuera por un tema de normativa parlamentaria y normativa legislativa. Perdón, técnica legislativa. Un Real Decreto no puede incrementar cosas que no están originalmente en la disposición. Puede transponer, puede traducir, pero no puede mejorar, no puede enriquecer. Entonces, la ley pretendía, con motivo de la transposición, enriquecer la normativa española de prevención del blanqueo, y el Real Decreto no lo ha permitido. Entonces, ahora mismo tenemos una ley, un reglamento y varios Reales Decretos que tocan cosas. ¿Por qué en España no se decidió, que esa pregunta global, Sí. Incluir a los peer-to-peer o cripto versus cripto? Cripto versus cripto. ¿Vale? Bueno, pues porque lo que se hizo fue echar un ojo en general y el estándar Gafi es muy genérico, pero cada país lo ha traducido como le ha dado la gana. En Europa hay países que incluyen cripto con cripto y otros que no. Y España se quedó en medio, ni bien ni mal. En el mundo hay países mucho más incisivos o mucho más precisos a la hora de ver qué hay detrás del mundo cripto en prevención, y Europa pues va como va, ¿vale? Por ejemplo, les contaba un caso que esta mañana he visto que ha puesto una noticia de Iniesta en redes sociales. Me encanta, porque no sé si ustedes lo han visto, esta mañana salta una noticia que la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, le ha respondido a Iniesta, futbolista conocidísimo, y le ha respondido vía Twitter diciendo: cuidado con lo que estás haciendo, porque Iniesta había hecho una publicidad encubierta sobre una plataforma de intercambio de criptos. Sí. Bueno, pues en España se está desarrollando la normativa de la publicidad de criptos. Por ejemplo, en Bélgica está prohibido. Nadie puede hacer publicidad enfocada al gran público acerca de las bondades de las criptos, pero ni siquiera diciendo los riesgos asociados, que es la solución que se parece que se va a dar desde la CNMV en España. O sea, en Bélgica está prohibido. Podemos hablar de China o Japón. Entonces, ese es el marco, y la decisión final de España, pues bueno, fue un poco salomónica. ¿Nos estamos dejando fuera muchas cosas? Entiendo que sí. Edward, seguro que tú tienes otra opinión de cuál es el riesgo de incluir cripto contra cripto, ¿no? Sí, y para añadir, en tu opinión, ¿debió haberse incluido a este tipo de prestadores cripto o te parece correcto que se haya quedado como está? Bueno, yo creo que digamos, sería recomendable, pero no absolutamente necesario, porque como ha dicho Félix, al final donde está la conexión con el mundo físico, digamos, es a través de los otros dos sujetos obligados. Sí que es verdad que obviamente alguien que tiene intención, digamos, de blanquear dinero o criptoactivos, lo que va a hacer es también varias transacciones y va a cambiar de cripto a cripto, e incluso hay empresas que se llaman mixers que, bueno, que te lo hacen por ti, digamos, y te hacen una sopa de varias criptomonedas y te lo devuelven. Entonces, yo creo que hubiera sido interesante por tener, digamos, más trazabilidad y que también, digamos, el supervisor, las autoridades tuvieran, digamos, más conocimiento de esos movimientos, que estuviera más controlado. Pero bueno, yo entiendo que sí está bien controlado los exchanges a fiat y los de custodia, pues al final, digamos, el riesgo no es tan alto, pero
yo supongo que quizás en algún momento sí que lo van a incluir. Me das pie para decir una cosa, y es fundamental. El legislador español y el supervisor de estos temas, en este caso el Servicio Ejecutivo de la Comisión, el SEPLAC, tiene recursos limitados. Entonces, ¿se puede convivir con un volumen de información mayor que el que podemos digerir o el que podemos tratar? Es complicadísimo, ¿vale? Entonces, el legislador lo que dijo es: ¿cuántos guardias de fronteras tengo? ¿Los puedo dedicar a todas las fronteras abiertas o solo en las importantes? Entonces decidieron situar a los guardias o situar los requerimientos para que los guardias puedan verificar y supervisar que eso se cumple. Es la frontera física. En algún momento habrá que dotar a este país, y ojalá y lo veamos todos, de guardias del ciberespacio. Sería una muy buena noticia. Sí, y pensando también en lo que decía Edo, ¿no? Que Edo no ve tanto riesgo entre cripto, pero cuando cripto pasa a fiat, eso como está cubierto, pues el tema está controlado, ¿no? Bueno, en ese caso se pone la primera línea de defensa en los sujetos obligados. Sí. Y luego ya verificamos que lo cumplen. Eso, efectivamente. Y ahora hablemos sobre el nuevo registro creado por el Banco de España, precisamente que es de obligatorio cumplimiento para los proveedores de cambio de moneda virtual por moneda fiat y para los proveedores de servicios de custodio de monederos electrónicos. Bueno, en los requisitos que se establecen en la página web del Banco de España, pues hay unos requisitos que exigen presentación de formularios de alta, presentación de una evaluación de la idoneidad del candidato a inscribirse, certificados de antecedentes penales, un documento de análisis de riesgo, un manual de prevención de blanqueo de capitales. En fin, hay una serie de documentación bastante copiosa que se exige a estos proveedores. Félix, ¿cuántas empresas a fecha de hoy han solicitado su inscripción en este registro del Banco de España? ¿Cuántos proveedores? Vamos, es un dato que no es público, ¿vale? Sí me consta que ha sido un desbordamiento incluso de la web, lo cual es una muy buena noticia porque el sector está concienciado con que tiene que estar registrado, que es una muy buena solución. También imagino que en muchos casos habrá sido una sorpresa para gente que llevaba haciendo cambios y proveyendo servicios en la red y en el mundo. Sí. ¿Cómo qué? ¿Que tengo que prevención de qué? ¿Y registro de cómo? Entonces, para mucha gente ha sido un shock la noticia de que a partir de ahora tienen unas obligaciones que antes no tenían. Eso implica que mucha gente o algunas empresas hayan decidido irse de este país. Es muy sencillo. Presto el servicio desde Andorra, por poner una zona cercana. Entonces, ¿una empresa radicada en Andorra tiene obligación de registrarse? En principio no. Cuidado, porque eso sería libre prestación de servicios y tendría otras connotaciones. Tendría que nombrar a un representante del SEPLAC, etcétera, etcétera. Esto tiene también mucho que ver con lo que decías al principio de la conexión fiscal. Es decir, yo me registro y queda constancia a qué me dedico. Además, como tengo unas obligaciones de reporting de volúmenes, Hacienda quiere saber eso. Y Hacienda te va a pasar una factura o te va a decir, usted está haciendo negocio en España con españoles, pues tiene que pagar impuestos aquí. Lo cual es una buena noticia. ¿Es una vía de generar riqueza? Puede serlo. ¿Es una vía de generar incertidumbre? También. ¿Por qué? Pues porque habrá mucha gente que tenga sede en la isla de Man, por poner un ejemplo también cercano y fácil, y siga dando servicio a los españoles a través de la web. Lo que decía antes, la web es muy cómoda y yo me acojo a un servicio de cripto to cripto y tengo mi wallet y hago exchange donde me dé la gana. Utilizo un mixer además. Y mira, y te hago una repregunta antes de pasar con Edo. Uno de los requisitos que se exige a los integrantes del órgano de administración y al consejo de administración de estos proveedores de servicios es que cumplan con requisitos de honorabilidad comercial y profesional. ¿Cuáles son esos requisitos? Los requisitos es que, para que se pueda entender de una manera fácil, que no tenga nada que ver con un delito previo de prevención de blanqueo. En términos coloquiales,
que no exista noticia de él en el servicio ejecutivo. ¿Vale? Que no haya sido incluido en una comunicación sospechosa, no haya condenado, digo incluido, que no haya sido objeto, por supuesto, de una sanción, que no haya sido relacionado con un sujeto obligado de los denominados de alto crítico, de alto riesgo, que no tenga operaciones en paraísos fiscales, que no estén los papeles de Panamá, que no estén los papeles de Pandora. Lo que estamos diciendo, que sea una persona respetable, honorable y por tanto se dedique a esto que es una actividad de riesgo. Actividad de riesgo. Actividad de riesgo. Dejémoslo ahí. Sí. Y Edo, ¿y cuál es el contenido mínimo de este manual de prevención de blanqueo de capitales que estos proveedores tendrán que presentar para inscribirse? El contenido mínimo que tiene que tener este dossier, ¿no? Manual. Sí, no, sería, digamos, similar al resto de los sujetos obligados y básicamente, pues, se trata, bueno, antes, como hemos comentado, antes de hacer el manual hay que hacer un análisis de riesgo previo, ¿no? Para ver cuáles son los riesgos concretos, qué tipo de clientes tengo, cuál es mi actividad y si tengo, digamos, no es lo mismo, digamos, tener clientes solo en territorio español o tener clientes por todo el mundo, ¿no? Entonces, luego el contenido del manual está definido en la ley, pero básicamente necesitas tener una política de aceptación de clientes, es decir, pues estos clientes no puedo aceptar bajo ninguna circunstancia porque están por ejemplo, en listas oficiales de personas sancionadas, clientes de alto riesgo, de riesgo medio, clientes de riesgo bajo, y a esta categorización, digamos, de clientes, pues tienes que aplicar unas medidas de diligencia debida, que básicamente significa, pues, comprobar la actividad del cliente, comparar ciertos factores que sí que es verdad que la ley, digamos, es común para todos los sujetos obligados y de hecho, en mi opinión, y supongo que Félix estará de acuerdo, que es al final una ley escrito originalmente para entidades de crédito, sector financiero, pero luego hay que trasladarlo, ¿no? Al juego online, a despachos de abogados y al sector cripto. Entonces yo entiendo que en el mundo cripto, pues las medidas de diligencia y la documentación que se solicita al cliente, luego también tiene mucha relación también con la parte de fraude y ver, bueno, temas de IP, de geolocalización, y digamos, pues tú tienes de alguna forma pues vigilar de si el cliente dice quién dice ser y la actividad a que se dedica si es de riesgo. Y aparte de eso, cuando ya sabes los tipos de clientes y ya les has aplicado unas medidas de diligencia para ver el nivel de riesgo, luego tienes que hacer un seguimiento de su operativa durante toda la relación de negocio y eso implica pues transacciones de alto valor económico o transacciones periódicas de pequeño importe que se van sumando, pues eso hay que digamos vigilar. Si hay algo sospechoso pues tienes que analizarlo y digamos documentar si lo reportas a SEBLAC o no, para hacer esta comunicación de operativos sospechosos. Y yo entiendo que ahí, como esto es bastante nuevo tanto para el SEBLAC como para los sujetos obligados, pues ahí ahora mismo se están definiendo un poco los estándares, ¿no? Y qué comunicaciones, digamos, sí que hay indicios, porque muchas veces falta información, pero en ese sentido creo que también sería, digamos, recomendable pues que los sujetos obligados tuvieran ese contacto con el SEBLAC para tener algún feedback, ¿no? De las comunicaciones, si son útiles, no son útiles. Oye, tienes que incluir ciertos, en la comunicación de operativos sospechosos, pues siempre incluir, por ejemplo, el IP y puede ser que incluso el SEBLAC, por ejemplo, a unas entidades le reportan unos datos y el otro pues mucho menos, ¿no? Entonces, incluso que el SEBLAC puede decir, oye, yo creo que esta información puedes mejorar tus comunicaciones y creo que estamos un poco en ese momento ahora que se está definiendo un poco los estándares. No sé si estás de acuerdo. Totalmente. Además, bueno, el actual director del SEBLAC tiene a gala fomentar esta relación público-privada
y pedir información a los sujetos obligados que están, como decía antes, en la primera línea de defensa, por una razón, porque todo lo que estaba pensado o definido para el mundo táctil pasa a una segunda dimensión en el mundo virtual. Entonces, lo que estás diciendo, la serie de alertas que yo defino en función de mis riesgos siempre para una operativa de un banco tradicional, incluso con banca online, cambia cuando estamos hablando de cripto. ¿Por qué? Porque la fuente de información es blockchain. Y las herramientas que yo utilice para interrogar a blockchain y las evidencias que de eso saque y cómo las traslado al SEPLAC, muchas veces hay que explicarlas. Entonces, el SEPLAC, por supuesto, tiene una página de consultas, igual que el Tesoro Público, donde mucha gente plantea, oye, tengo esto, he llegado a esta conclusión, pero no sé qué hacer. Entonces, la recomendación es, por defecto, comunica. No vayas a que luego venga el inspector y te diga no comunicaste. Fundamental. Pero además, intenta argumentar por qué comunicas, cuál es el riesgo, cuál es la conclusión. Es decir, lo primero que pregunta el servicio ejecutivo cuando le cuentas una operativa rara es cómo la has analizado. Y tienes que ser capaz de demostrar que ese análisis ha sido profundo, como Dios manda, y que la conclusión se deriva del análisis es sospechosa. Antes no, porque decir que un señor tiene criptos o que compra y vende criptos, ya digo, es totalmente lícito. Bueno, pues hay entidades con cierto... Bueno, muy apegadas al negocio tradicional que han comunicado a algún cliente porque saben que ese cliente en otra entidad tiene negocio cripto. Oiga, pero ¿de qué estamos hablando, no? En medio de esto hay un ecosistema de asesores, consultores, etcétera. Y como en todo ecosistema hay buenos asesores y consultores y otros pues, menos buenos. Ya está claro. Bueno, tengo un par de preguntas más, pero yo creo que como ya es el momento del debate, me gustaría invitar a la audiencia, tanto a los presentes como a aquellos que nos están siguiendo por streaming, a formular sus preguntas a los ponentes. ¿Se anima? ¿Tenés alguna pregunta así? Por favor. Nos das tu nombre y, bueno, y tu pregunta. ¿Hay micrófono? Mejor el micrófono. Sí, mi micrófono. Disculpar. Hay muchas preguntas online también, ¿eh? Así vale. Que intentar, yo me sabe malo, ¿no? Que seáis breves, pero veo que hay muchísimo foro online donde tenéis un porrón. Vale. Vamos a tratar de responder las que se pueda. Simplemente vale. en Nacho. Esta directiva de la que habéis hablado, una de las cosas que comenta que nos afecta, digamos, a los usuarios de criptoactivos es obligación de declaración del modelo 720 a partir de ciertas cantidades y según en qué periodos, y no sé si se sumarán o no a otros activos que se puedan tener en el extranjero. La pregunta es ¿cuándo va a salir estos detalles que no han salido en el decreto y nos tienen en vilo? ¿Y cuáles serán, si se puede adelantar algo? Bueno, déjame que responda por lo menos desde el punto de vista de la administración. No sé cuándo va a salir. Lamentablemente no hay una previsión. Debería haber salido, sí. ¿Con qué alcance? Tampoco. Lo desconozco. Sí sé que el problema de base es que considero que es una criptomoneda o un criptoactivo. Si es un medio de pago y si es una forma de acumular riqueza, por definición tengo que declararlo, que es lo que está diciendo el 720. El 720 lo que pide es qué activos tiene usted en cualquier sitio del mundo. Como usted es sujeto obligado o declara aquí tiene obligación de pagar impuestos en España, pues dígame qué es lo que tiene, puesto que vive en España y fuera. Entonces, si se considera un criptoactivo como una fuente de acumulación de valor o como un acumulador de valor, tendría que declararlos. Y ahora tendríamos que ver cómo se traduce eso en líneas del 720 y qué se codifica ahí, ¿vale? Porque me van a dar un contravalor en euros en un wallet a una fecha o no. ¿Y en qué wallet y a nombre de quién? Hay un montón de preguntas que tendrían que responder los técnicos, ¿vale? Me refiero, desde el punto de vista del legislador es muy complicado compaginar innovación tecnológica con actualidad financiera y actualidad legislativa. Cuando salga la ley estará fuera de sitio y fuera de plazo, seguro. Se intenta poner puertas al mar, bueno, pues al final lo que decía antes, se ponen una serie de aduanas
y por lo menos que ese tránsito esté vigilado. Esto me da pie a pensar si usted con su wallet pasa a la aduana española y en su wallet tiene más de X cantidad que tiene obligación de declarar, se lo tiene que decir al responsable de aduanas. O te necesita un documento S1, es decir, y además de no sé cuántos billetes, llevo no sé cuántos bitcoins. ¿Y cómo se controla eso? Muy complicado. Es una pregunta que no tiene respuesta desde el punto de vista de la administración. No sé si a Edo se le ocurre alguna idea y me la apunto. Esto es un tema más fiscal, ¿no? Fiscal. Blanqueo, pero lo que yo había entendido que este año sí que la agencia tributaria ha decidido que se debe incluir en el modelo 720. Entonces, luego, si no está, digamos, la forma exacta, porque habla más, creo que de cuentas bancarias y de inmuebles, pero una forma, si yo tuviera, digamos, esa cantidad que es por encima de los 50.000 euros, yo los metería como fuera, pero es opinión personal. Pero tú seguro que conociendo el tema dirías 50.000 euros el 31 de diciembre, a tipo de cambio de hoy o de ayer, o los cambio por Ethereum o por la que sea que está por debajo y digo que no. Pues yo creo que conozco a gente de Hacienda que está planteándose estas preguntas y la respuesta es complicada. Entonces, esto nos da para una mesa para hablar de este tema fiscal. Para varias, sí, seguro. Es seguro, para, Javier. Sí. Para temas fiscales. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tu nombre, por favor, y tu pregunta. Sí. Y mi pregunta es la siguiente. Antes hemos estado comentando un poco sobre el dinero fiat y las criptomonedas que estaban en confianza unas con otras. Mi pregunta es, ¿pueden las stablecoins sustituir esa confianza que se tiene entre el dinero fiat y las criptomonedas más volátiles? ¿Puedes repetir, por favor? Hablamos sobre las stablecoins, sobre las monedas estables, ¿no? Si pueden sustituir, dijiste lo último. Sí, que si se puede sustituir esa confianza que se tiene con el dinero fiat con stablecoins. En esa línea están trabajando los bancos centrales del medio mundo, por no decir todos, y quieren emitir sus euros digitales o sus yenes digitales, y eso es una stablecoin. Al final es un tema de confianza y de uso. Es decir, ¿va a desaparecer el dinero fiat como tal? ¿Vamos a dejar de ver billetes? Estoy casi seguro que no. Porque hay un tema de inclusión financiera. Hay muchos lugares del mundo donde se tiene móvil, pero no se tiene cobertura adecuada, o la tecnología del móvil no permite ciertas cosas, y donde todo el mundo se fía de los billetes que tiene en el bolsillo. ¿Vale? Que eso desaparezca y se sustituya solo por mundo cripto, stable o no stable, y por mundo digital es muy complicado. ¿Vale? De hecho, en ciertos lugares del mundo se está intentando que empiecen a tener confianza en los billetes. Imagínense un lugar perdido de la Amazonía o de la selva en África, donde sea, donde están acostumbrados a otro tipo de intercambio y otro tipo de trueque y otro tipo de cosas. O sea, ni siquiera el dinero fiat es 100% fiable en muchos sitios y vamos a sustituirlo ya. Yo creo que estaremos en varias velocidades, ¿no? Habrá de todo. Pero por supuesto las monedas de las criptomonedas, y en este caso sí serán criptomonedas en todos sus matices, emitidas por bancos centrales, están aquí para quedarse y serán objeto de un uso generalizado. Vale. No sé si tenemos alguna pregunta de... Sí, bueno, si tenemos alguna... Hay muchas online. Bueno, online. Si queréis, lanzamos una más de aquí y luego pues un poco por las respuestas vale. que hay. Vale, sí, por favor. Sí. Tu nombre y tu pregunta. Y bueno, Félix, estaba para ti. Has comentado antes como que una de las primeras barreras de control sería, digamos, el cambio de dinero fiat a criptomonedas. ¿No perdería en ese caso toda su gracia las criptomonedas al dejar de ser, digamos, anónimo, ¿no? Si al final cualquier funcionario de turno puede saber todos tus movimientos de dinero, absolutamente, pues no pierde un poquito toda la gracia de usar las criptomonedas. Depende, como de todo. Si las utilizas para acumular valor o especular, yo compro Bitcoin mañana con mis ahorros porque creo que Bitcoin está en un alza especulativa y me puede dar un rendimiento bueno. Y las utilizo como una inversión financiera cualquiera.
Otra cosa es que las utilice para hacer donaciones a un grupúsculo terrorista en Pero aquí Somalia. habría que distinguir un poco también entre privacidad y ocultar algo. No siempre por querer tener privacidad estás ocultando algo, ¿no? Entonces... Totalmente de acuerdo. El foco, vuelvo al punto original. Si lo has hecho con luz y taquígrafos, como decíamos desde el principio, no tratas de ocultar nada y es totalmente trazable, puedes utilizarlas para lo que quieras. Incluso para hacer una donación a la Cruz Roja, que seguro que admite bitcoins. Claro. ¿Vale? Otra cosa es que yo tenga mi actividad en criptos en A y una actividad en criptos paralela en B. Ese es el problema, cuando es en paralelo y donde juego con anonimato, Mixer, juego con otra serie de herramientas mucho más peligrosas que se pueden trazar o se podrán trazar en el futuro, y no hemos hablado de herramientas de análisis, que creo que es fundamental, estando en un curso de blockchain, donde la tecnología debe permitir que yo pueda saber, llegado el caso, y bajo sospecha, etcétera, etcétera, quién está detrás, o por lo menos quién ha intentado perder el rastro. Pero hoy por hoy eso es una ciencia ficción. Sí, bueno, para cerrar las preguntas, tengo una pregunta que es la siguiente. Las empresas que gestionan cajeros de bitcoins deberían inscribirse en el registro de Banco de España, deberían ser consideradas asimiladas a los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiat o no. ¿Qué opináis? Hablo de las empresas que gestionan cajeros de bitcoins. Vamos a ver, en España las empresas que gestionan efectivo ya tienen un registro especial y tienen unas medidas adicionales. Además, en el registro de bitcoins, entiendo que no, porque la frontera es el dinero físico, puesto que ya tengo obligación de estar registrada, si soy Prosegur, como gestor de efectivo, que además ese efectivo venga porque cambio en oro, o porque cambio en bitcoins, o porque cambio en diamantes, no tiene... ¿Lo consideras excluido entonces? Yo lo considero, debería estar excluido. ¿Y Edo, cómo lo ves? Yo normalmente, a veces más en este tipo de preguntas digo, vale, pero primero tengo que entender cuál es el modelo de negocio bien. Eso sí es más tradicional con efectivo, o efectivamente esta persona es un intermediario o ellos están haciendo el cambio, ¿no? Y entonces yo entiendo que eso es un poco análisis previo o análisis jurídico, y hay una parte de las recomendaciones del GAFI que sí también pueden caber. Entonces yo creo que primero analizaría el business model. Bien, sí. Y bueno, al final hay varias empresas desde hace años en España, y hay cajeros de Bitcoin donde ingresas y tal. Y yo entiendo que bueno, antes quizás era más limitado, pero también puede llegar a un momento, si ahora digamos no estuvieran regulado, que se dice, oye, esto ya tiene un tamaño grande, y entiendo que si no lo son, pues lo serán. Un punto, y tienes toda la razón, es decir, antes era una cosa mucho más burda, y uno de los graves riesgos que vimos o que se planteaban respecto a los cajeros que admiten euros contra bitcoins, para comprar bitcoins, era el anonimato, como decía el compañero. La respuesta de algunos gestores de cajeros es incluir medidas de biometría para identificar al señor que compra los bitcoins. Es decir, igual que se hace el onboarding digital, pues tú vas con tu cara, con tu DNI, giras, te hacen una foto y dicen, este es el señor, y te apuntan que el que compra bitcoins por moneda fiat es Félix Pérez. Me refiero, soluciones tecnológicas hay, el uso que se quiera dar, etcétera. Y como siempre el plan B, es decir, en España tenemos una ley súper restrictiva en la Unión Europea. Si cruzo el estrecho de Gibraltar y me interno en el país vecino, esa misma medida, el cajero funciona igual, puedo incluir mis euros y un cajero en Marruecos admite euros y me compra bitcoin, sí, me hace alguna foto, ¿no? ¿Tengo que decir algo? No. Si él conoce a tu cliente, ¿no? El eslabón más leve. Está claro. Vale. Bueno, no sé si... nos estamos pasando un ¿Cómo poquito vamos de tiempo? Sí, disculpad que me he puesto aquí detrás, pero he cogido un poco el portátil, Sí, por porque favor. hay más de 10. Vamos a intentar resumir
Si algunas las habéis respondido, Sí, pues intentar ser más breves. O de manera global, si no alguna Vale. pregunta para que... Bueno, María Antón Sancho nos pregunta si es necesario que las entidades de custodia cumplan todos los requisitos de las entidades financieras cuando no dan crédito, porque hay veces que no encajan todos los requisitos tal y como está regulado. No sé quién se la lanzó. Edo, Félix. ¿Es necesario que cumplan todos los requisitos Pues las entidades de yo custodia? Yo entiendo que según la definición de la ley sí, pero luego hay que trasladarlo en la práctica. Puede ser que hay partes que no no pueden apliquen. hacerlo. O sea, la respuesta es depende. Depende, ¿no? En función de la actividad del riesgo. María Sánchez nos pregunta si las empresas que solo custodian, ¿qué obligaciones tienen? Algo se ha hablado, pero era un poco, me imagino, si queréis añadir algo más al Solo respecto. custodian- Solo custodia. Solo custodian, Custodia sí. wallets. ¿No? De wallets. Sí. Sí. No de monederos electrónicos, ¿no? Ujú. Claro, están Bueno, Son sujetos obligados. sujetos obligados, así de simple, ¿no? Sí. La respuesta anterior, usted analice su negocio, vea los riesgos y aplique las medidas que te correspondan. Ujú. ¿no? Guillermo Albo pregunta que hasta qué punto están obligados los exchanges, como Binance, por ejemplo, a facilitar al Estado información sobre las operaciones que llevan a cabo sus usuarios. Vale, mira, si me permites para complementar esa pregunta que la estuvimos hablando, es, a ver, hay exchanges que están domiciliados fuera de España, como por ejemplo el caso de Binance, que está en Japón, o Kraken, que está en los Estados Unidos, que ofrecen sus servicios a residentes en España. Entonces, según la disposición transitoria del Real Decreto Ley 7/2021, allí se dice claramente que estos proveedores deberían inscribirse en el registro de España. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa si llegado al 29 de enero, que es la fecha límite que se ha puesto, pues Binance o Kraken no se inscriben en el registro de España respecto de los clientes españoles? ¿Qué hará el Banco de España? No sé, ¿cómo se va a gestionar esto? Bueno, ¿qué hará el Banco de España? Es una pregunta muy buena. De momento les señalará como fuera de la ley, que antiguamente es una cosa muy mala, eso está un fuera de la ley, ¿no? No lo sé. Para ser prácticos, las medidas van un poco detrás del negocio, y ya lo saben ustedes desde el primer momento de esta charla. Lo que sí les puedo decir son dos cosas. El sistema de prevención de blanqueo de capitales, viendo las amenazas que le vienen por el mundo virtual, intenta evolucionar todo lo rápido que puede, pero hay países que, como decía antes, van a una velocidad y otros que van a otro. Lo que sí se está viendo, basado en las relaciones uno a uno, es un incremento en la colaboración internacional. Entonces, las unidades de análisis financiero, las FIU, de inteligencia financiera, que está en el SEPLAC en este caso, también dependiente de la Comisión de Prevención, ante cualquier duda de dónde se está prestando el servicio, contactan con sus homólogos en todo el mundo, y igual que hasta ahora las respuestas, si España pide documentación a Suiza sobre unos papeles supuestos ahí, pues llevan un protocolo y unos tiempos. En tema de cripto, la respuesta es prácticamente inmediata, ¿vale? Basado en persona a persona. Es decir, alguien de la FIU española contacta con la FIU alemana y le dice, ¿qué pasa con Binance en tu país? Y nos preguntamos por qué va tan rápido todo, y es por el interés que tiene la FIU alemana en este caso de conocer qué está pasando en España. Y esto pasa con todo el mundo. En el momento que alguien lanza una cuestión a un colega en cualquier país del mundo que tiene que ver con cripto, la respuesta es inmediata. Y la red de colaboración hace que seamos cada vez más conocidos y las medidas sean más adecuadas. Entonces, ¿qué va a pasar con Binance? No lo sé. Kraken. No creo que pase mucho, sinceramente. Les remito al documento que sacó hace unos meses el Instituto de Estabilidad Financiera del Comité Bancario de Basilea, acerca de cómo se supervisan el mundo cripto. Y ahí habla de debilidades y fortalezas, y habla de necesidad de coordinación, etc. Muy interesante. Hay unas tablas de qué ha hecho cada país que son muy reveladoras. Para tomar nota. Sí, bueno, para terminar, voy a lanzar la última pregunta a Edo. ¿Qué utilidad práctica, Edo, tienen estas herramientas de trazabilidad y rastreo de transacciones ilícitas realizadas con criptomonedas, ¿no? Y concretamente hablo del caso de CyberTrace o de Merkle Signs. Luego tenemos otra que es Chains Analysis. ¿Sí? ¿Cómo funcionan estas herramientas? ¿Qué utilidad práctica tienen?
Pues básicamente el blockchain no es anónimo, pseudo-anónimo, ¿no? Entonces hay trazabilidad de todo, pero lo que falta a veces es saber la persona que está detrás, ¿no? Normalmente. Entonces por eso, si haces lo que es el KYC que hemos comentado antes, de identificar a ese cliente, pues ya tienes todo. Básicamente es tecnología, digamos, para analizar, direcciones de criptomonedas de riesgo, porque tiene un histórico detrás y se ve en base a volúmenes y puede ser otras transacciones del pasado, pues que hay direcciones sospechosas, ¿no? Entonces te asigna como a los clientes nivel de riesgo alto, medio, bajo a determinadas operaciones y te permite, analizar, porque hay miles de operaciones, pues unas operaciones en concretas y si hace falta, pues solicitar, si hay una contraparte, pues información, ¿no? Esa contraparte de quién, de quién está detrás, ¿no? Es un poco la única forma de vigilarlo y de hecho ayer salió una noticia que el FCA, supervisor de Reino Unido, va a invertir $700.000 en formación del supervisor, de los inspectores y luego y además tener la herramienta, ¿no? Entonces yo creo que es clave para los sujetos obligados grandes como Binance que hemos comentado, pero también para regulador tener esta tecnología al final para detectar operativos sospechosos, porque si no, yo entiendo que no hay forma y antes había pocas empresas, cada vez hay más empresas de este tipo y me suena que incluso hace poco creo que era Visa o Mastercard compró, me parece que fue CyberTrade, entonces esto ya es un sector más maduro, ¿no? Hace unos años, ¿no? Que había poca oferta, pero ya hay herramientas y entiendo que el precio también ha bajado de esas herramientas. Vale, pues Félix, Edo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros y tenemos ahora la siguiente mesa, ¿no? Sí, yo nada, simplemente disculpar un poco, ha habido muchísimas preguntas, algunas muy específicas, yo creo que habla incluso de temas de Hacienda, de presentación, de temas de legislación y bueno, no se va a poder contestar a todos, estamos quitando tiempo a la otra mesa, pero que veáis que bueno, pues habéis mucho interés. Sí, así ya veo, que bueno, en un caso interés. se las puedo trasladar a ellos, ¿vale? Y si en un momento determinado quieren hacer alguna respuesta, bueno, pues se la remitiremos. Si no, muchísimas gracias, Edo, Félix. Muchísimas gracias. Raúl, pasamos a la siguiente mesa. Muchas gracias.